Hola, muy buenas noches tengan hermanos en esta tarde noche de domingo. Una vez más aquí con ustedes para compartir un estudio más de esta serie que hemos empezado ya hace algunos días del estudio Las grandes doctrinas de la Biblia, el cual es una oportunidad para poder aprender más acerca de nuestra fe, saber qué es lo que creemos y así poder defender nuestra fe. Entre más conozcamos a Dios, en ese Dios en el que creemos, podremos hablar de Él, compartir de Él y defender en eso que creemos. Entonces, les damos la bienvenida a este estudio. Qué bueno que están aquí. Les invitamos a que sigan esta transmisión y vamos a dar unos minutitos para que más hermanos se unan. Empezamos un poquito tarde por algunas dificultades técnicas, ya saben, siempre que me toca a mí siempre algo pasa. Entonces ya estamos aquí, gracias a Dios. Y la misma petición de cada estudio, por ahí compartan este enlace, este en vivo, para que podamos alcanzar a más personas en este estudio y que más personas puedan escuchar la palabra de Dios en esta tarde de domingo. El día de hoy vamos a estar meditando o vamos a estar hablando. Nos toca ver la lección 19 que trata acerca de la creación, pero un poquito más allá de la creación como tal, el saber quién es el autor de esa creación. Lo importante de este fundamento de que quién o qué creó todo esto que vemos, que sabemos que existe. Y para eso vamos a iniciar, y antes de comenzar quiero hacer una oración para encomendarnos a nuestro Dios para poder tener el estudio de esta tarde-noche. Entonces vamos a orar, hermanos. Les invito a que cierren sus ojos en señal de reverencia, inclinamos nuestro rostro en esta tarde. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por la vida que nos das. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros, Señor. Sabemos, Padre, que no nos dejas, no nos abandonas, Señor, y que tú eres fiel y bueno para con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de meditar en tu palabra. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros, Señor, y te pedimos, Padre, que en este tiempo que vamos a meditar en tu palabra, tú hables a nuestro corazón. Te pido, Padre, que tú me des a mí la claridad de idea, me des sabiduría, Señor, para poder transmitir tu mensaje, Señor, a los hermanos que están viendo en esta tarde, Señor, y que podamos, Padre, aprender más de ti y ser mejores hijos tuyos, Señor. Bendícenos, Padre, agrádate de este tiempo, Señor, y bendícelo y perdona, Señor, cualquier imperfección que hay en este estudio, Señor, y ve nuestro corazón, Señor, dispuesto a alabarte, a honrarte, a glorificarte y a aprender más de ti. Quédate con nosotros, porque te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a iniciar con la lección 19 que se titula La creación. Y antes de iniciar, quiero leer algunos pasajes de la Biblia. Vamos a leer Génesis 1. Génesis 1:1, que casi que de memoria lo podemos decir. Y vamos a leer primeramente Génesis 1:1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos ahora al libro de los Salmos, capítulo 33, Salmos capítulo 33, y ahí voy a dar lectura y quiero que ahí en su casa sigan conmigo esta lectura.
del versículo 1 al 9. Salmos 33 del 1 al 9, que dice: Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, y él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Vamos ahora a leer el Salmo, vamos a brincarnos al Salmo 104, ahí adelantito, unas páginas más. Salmo 104, y vamos a leer versículos 24 y 26. Salmo 104, 24 al 26 dice: Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí están este Leviatán que hiciste para que jugase en él. Ahora vamos a Jeremías, vamos a leer Jeremías en el capítulo 10. Jeremías capítulo 10, y vamos a leer ahí los versículos del 1 al 16, que dice: Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo, ni tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y con martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Grande es tú y grande es tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entoncecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra del artífice, y de manos del fundidor las vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Mas Jehová es el Dios verdadero, él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. No es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad.
Jehová de los ejércitos es su nombre. Muy bien, y por último vamos a leer en Hebreos 11, el versículo 3. Hebreos 11, versículo 3 únicamente, que dice así: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Muy bien, entonces en esta noche, si recordamos cada uno de los pasajes que leímos en esta noche antes de iniciar este estudio, todos tienen un común denominador o todos hablan o apuntan a lo mismo, que es la creación y el creador de esta creación. Y la Biblia no nos deja lugar a dudas para especular que el creador de esta creación, de todo lo que vemos, es nuestro Dios poderoso, que con el solo hecho de pronunciar las palabras, en el principio Él creó los cielos y la tierra. Así lo dice en el versículo 1:1, en el versículo 1 del capítulo 1 de Génesis. Entonces, hermanos, para empezar este estudio debemos de decir que todo lo que existe en el tiempo y el espacio, todo lo que conocemos, todo lo que vemos, tuvo un principio. Yo tuve un principio, usted tuvo un principio, la casa donde vivimos tuvo un principio. Todo, la ropa que vestimos, el coche que manejamos, nuestros electrodomésticos, todo lo que conocemos tuvo un principio. Y entonces, obviamente, como sabemos que todo esto que vemos, que sabemos que existe, hubo un tiempo en que nuestras casas, que nuestros coches, nuestra ropa, incluso nosotros mismos no existíamos, no éramos, no estábamos en este mundo. Y obviamente hacer este planteamiento, a lo mejor usted ahorita en su casa está diciendo, bueno, pues sí, es obvio que en algún momento nada de esto existió. Y puede resultar un poco obvio hacer esta afirmación o hacer este argumento. Y entonces, hermanos, ¿qué sucede? Como nosotros estamos rodeados por cosas y personas que obviamente tuvieron un principio, muchas veces nosotros y muchos científicos, mucha gente que se dedica a hacer teorías y demás, saltan a una conclusión de que todo tuvo un principio. Pero, hermanos, esta conclusión podría ser algo no difícil, podría ser algo fatal, podría ser algo muy dañino para la religión. ¿Por qué? Porque sería no solo para la religión, sino también para la ciencia y para la razón. Y ahorita podrían estar pensando, bueno, ¿por qué? ¿Por qué es tan grave el decir que todo tuvo un principio? Si estamos iniciando Hola. Ay, hermanos, ¿qué les digo? Estén atentos porque si me vuelvo a ir, no me dejen. Ya saben yo y mis problemas técnicos. Bueno, entonces vamos a dar tiempito a que los que estaban, nuestra audiencia que ya teníamos, se vuelva a conectar para seguir adelante con este tema acerca de la creación. Y cómo es que
todo lo que existimos tuvo un principio y obviamente tuvo que haber algo o alguien que no tuviera un principio, que no existiera antes para que pudiera crear estas cosas. Y es lo que vamos a ver en esta noche. Entonces decíamos que como nosotros vivimos rodeados de cosas y personas que tuvieron un principio, a veces nosotros queremos o nos vemos tentados a decir que todo tuvo un principio, pero de ningún modo podemos decir o podemos afirmar que todo lo que existe tuvo un principio. A ver, me están diciendo que se escucha muy bajito. Creo que, a ver, ya se escucha mejor, veo, a ver, por acá, creo que acá está lo del volumen, ahí está. A ver, creo que ya. A ver, ¿ya se escucha mejor, hermanas? A ver, díganme, ahí coméntenme si ya se escucha mejor, si ya me oigo bien, antes de que esto se vuelva a cortar. Bueno, entonces, no podemos decir que todo tuvo un principio porque simplemente resulta simplemente imposible a la lógica y científicamente que todo haya tenido un principio. No es muy lógico decir o hacer esta afirmación. Bueno, ¿por qué? Por una simple razón. Si nosotros decimos que todo lo que existe tuvo un principio, entonces debe haber habido un tiempo cuando nada existía. Entonces, vamos aquí a detenernos un poquito para reflexionar y vamos a intentar imaginar, hermanos, que nada existe. O sea, vamos a imaginarnos la nada. Yo no sé si ustedes puedan o les resulte fácil imaginarse la nada. Imaginarse absolutamente nada. ¿Por qué? Porque a veces es incluso imposible imaginarnos nada o imaginarnos la nada. Porque al menos a mí lo que me pasa cuando trato de imaginarme la nada, me imagino en un cuarto grande, oscuro, y yo soy la única que está en ese cuarto y así como con un reflector sobre mí para alumbrar un poco ese cuarto oscuro. Pero si se fijan, mi imaginación me incluye a mí, entonces realmente no me estoy imaginando la nada porque pues ahí estoy yo. Entonces es un poco difícil el concebir la nada absoluta. Sin embargo, hermanos, si dicho tiempo, del tiempo al que nos referimos, cuando nada existía, hubiera existido, ¿qué habría ahora? O sea, si hablamos de ese tiempo donde nada existía, ¿qué habría ahora? Bueno, la respuesta es muy fácil. No habría nada. ¿Por qué? Porque si no había nada, entonces la lógica nos obliga a deducir que siempre habrá nada. ¿Por qué? ¿Por qué podemos o cómo podemos tener tanta certeza de decir de que si no había nada, entonces no habría nada ahora? La respuesta, hermanos, es muy sencilla. ¿Por qué? Porque no se puede extraer algo a partir de la nada, porque la nada, nada es. La nada no puede producir nada. De hecho, una ley absoluta que menciona aquí el autor, que dice, una ley absoluta de la ciencia y de la lógica es ex nihilo nihil fit, que significa de la nada, nada surge. Entonces, la nada, hermanos, no puede producir nada. La nada no puede reír, no puede llorar, no puede cantar, no puede bailar, trabajar, respirar, porque la nada, nada es. Entonces,
como la nada no puede hacer nada, de ningún modo puede crear. La nada no puede hacer nada porque nada es. No existe, simplemente la nada no existe. No tiene absolutamente ningún poder porque no es, no existe. Entonces, para que algo surgiera de la nada, hermanos, para que algo pudiera surgir de esa nada, tendría que poseer el poder de la autocreación. Debería ser capaz de crearse a sí mismo, de traerse a la existencia. Entonces la nada tendría que tener esta cualidad, este poder de autocrearse. Pero obviamente si estamos diciendo que de la nada no puede surgir nada, pues a todas luces o por donde le quiera ver, es absurdo pensar que la nada pueda tener esta característica o este poder de autocreación. ¿Por qué? Bueno, para que algo se cree o se produzca a sí mismo, tienen que pasar muchas cosas. Es necesario que sea antes de ser. Pero obviamente si ya es, no tiene necesidad de ser creado. Para crearse a sí mismo, algo debería ser y no ser al mismo tiempo. Debería existir y no existir al mismo tiempo. Y esto pues es una contradicción y viola la más fundamental de todas las leyes científicas y racionales, que es la ley de la no contradicción. A lo largo del tiempo, hermanos, muchos científicos han debatido acerca de esto y acerca de cómo es que se formó el universo. Si es que sabemos algo, sabemos que si hoy algo existe, entonces, hermanos, de algún modo y en algún lugar debe haber habido algo que no tuvo un principio. Entonces, todo lo que existe hoy, todo lo que vemos, si hoy algo existe, entonces de algún modo y en algún lugar debe haber habido algo, alguien que no tuvo un principio y que este algo o alguien fue el creador de todo lo que vemos. Algunos pensadores han tenido debates para argumentar que el universo presente es el resultado de una serie infinita de causas finitas. ¿Y qué postula esto? Bueno, esto postula una serie infinita desarrollándose hacia la eternidad pasada de cosas causando otras por siempre. ¿Y qué pasa con esta idea? ¿Qué es lo que pasa con este pensamiento? Bueno, lo que esta idea hace es simplemente replantear el problema de la autocreación hacia el infinito. Es un concepto fundamentalmente, dice el autor, tonto. El hecho de que haya sido propuesto por personas inteligentes no lo hace menos tonto. Bueno, entonces, a lo largo del tiempo, estos científicos, estos inteligentes, estas personas inteligentes han querido debatir precisamente eso, el origen del universo y cómo es que se originó todo esto que conocemos. Y hay una serie de ideas que han postulado, pero cada una de estas ideas siempre caen al mismo punto o al mismo problema de lo que llama del problema de la autocreación. Quiere decir que lo que decíamos, si en un momento hubiera habido nada de lo que existe ahorita, entonces la nada debió haber tenido este poder, esta necesidad, no necesidad, sino este poder de autocrearse. Pero si vemos los argumentos, pues de la nada o de la nada, nada surge, no puede surgir nada de la nada. Entonces,
estos argumentos que lo único que intentan es quitarle el mérito a nuestro Dios de la creación, ¿sí? Siempre caen en estos argumentos que a todas luces son un poco absurdos, porque si sabemos algo, que la nada no puede crear nada. Entonces, si sabemos, hermanos, que algo existe ahora, si vemos todo lo que nos rodea y sabemos que existe ahora, es porque debe haber algo que no tuvo un principio, algo que precisamente creó todo lo que existe, todo lo que vemos. Entonces ahora la cuestión se torna o se convierte en saber qué o quién es algo o alguien que no tuvo un principio para poder hacer y crear todo lo que existe. Entonces, igual, volviendo a los académicos, a las personas inteligentes, a lo largo de la historia, hay muchos académicos que creen que la respuesta al qué la hallamos en el mismo universo. Muchos científicos no quieren reconocer o quieren buscar la manera de explicar el origen de las cosas, de todo lo que existen dentro del mismo universo y quitarle ese mérito a Dios. Pero, en otras palabras, lo que están haciendo o lo que están argumentando estos académicos es que no es necesario suponer que exista algo semejante a Dios que trascienda el universo. ¿Por qué? Porque el universo o alguna cosa dentro del universo puede cumplir esta función perfectamente. Entonces muchos pensadores, muchos académicos piensan o quieren hacernos pensar de que no es necesario suponer que alguna deidad, que algún Dios que trasciende el universo haya creado el universo, sino que del mismo universo surgió algo que creó lo que vemos, lo que existe. Pero el autor nos dice que hay un error muy sutil en este escenario y eso tiene que ver, o este error que marca el autor, tiene que ver con el significado del término de trascendente. El significado o la idea de trascendente, según la filosofía o en filosofía y en teologías que nos dice aquí el autor, la idea de trascendencia o el significado que debemos darle es que Dios, la idea de trascendencia, significa que Dios está sobre y más allá del universo, en el sentido de que Dios es un ser de orden superior a otros seres. Es decir, hermanos, nosotros solemos referirnos a Dios como el ser supremo, ¿sí? A veces una forma de llamar a Dios es referirnos a Él como el ser supremo. Ahora, ¿qué es lo que convierte al ser supremo en algo distinto de los seres humanos? Bueno, cuando decimos que Dios o cuando nos referimos a Dios, hermanos, como el ser supremo, estamos diciendo que Dios es un tipo de ser, pero no un ser como todos los seres humanos que habitan en esta tierra. Este ser al que nos referimos es un ser distinto a todos los seres ordinarios que habitan en este mundo. Entonces, ¿en qué consiste esta diferencia entre un ser supremo y un ser ordinario? Bueno, lo que llamamos supremo o porque llamamos supremo a Dios es porque precisamente Dios no tiene un principio. Él es supremo a nosotros porque Él no tiene principio. Él es supremo porque todos los demás seres
los seres ordinarios, en este caso los seres humanos, nosotros le debemos la existencia a Dios. Mientras que el ser supremo, el ser Dios a que nos referimos, él no debe su existencia a nadie. ¿Por qué? Porque este ser supremo, Dios, él es el creador eterno de todo lo demás en la obra de su creación. Entonces, hermanos, cuanto más indagamos en la existencia o sobre esta cuestión de un creador dentro del universo, estos académicos entre más le buscan recovecos para indagar que hay un creador dentro del universo, este creador que buscan y tratan de negar cada vez se asemeja más a Dios, ese Dios que no ha sido creado, que crea todo lo demás y que tiene el poder intrínseco de ser por sí mismo. Entonces, hermanos, el punto de la creación o lo que resulta claro acerca de la creación es que si algo ahora existe o si todo lo que vemos existe el día de hoy, entonces la conclusión que debemos llegar o a la conclusión que debemos llegar es que debe haber un ser supremo que lo hizo existir. Y esta conclusión a la que llegamos de que si todo lo que existe o si todo lo que vemos que existe ahora debe de haber sido creado o debe de haber un ser supremo que lo hizo existir, nos da o nos lleva a la Biblia en la primera afirmación de la Biblia. Y esto lo corroboramos en esa primera afirmación que leímos al principio en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y este texto, esta oración, esta afirmación con la que empieza la Biblia es fundamental para todo el pensamiento cristiano, porque no se trata solamente de una afirmación religiosa la que estamos haciendo, hermanos. Como vimos a través de este estudio, es todo un concepto racionalmente necesario. Al momento de decir o al momento de reflexionar, como lo hicimos al principio del estudio, acerca de la nada y cómo es que la nada no puede crear nada, entonces como nada no puede crear nada y todo lo que vemos existe, nos apunta a un ser supremo que era antes, que existía antes o que existía desde un inicio y que este ser supremo fue el que creó todo lo que existe, nos ayuda a reconocer que nuestro Dios es ese ser supremo al que mucha gente a veces no le quiere dar ese reconocimiento. Entonces, hermanos, en resumen de esta lección de la creación, podemos aprender o lo podemos resumir en 8 puntos principales para poder reflexionar en ellos. El punto número 1 que podemos aprender o que podemos resumir de esta lección es que precisamente todo lo que existe en el tiempo y en el espacio tuvo un principio. Y esto nos lleva al punto número 2, que de la nada no puede surgir algo. La nada puede hacer. Y esto nos lleva al punto número 3 que resume a esta lección. Si no había nada, entonces ahora habría nada. Si no había nada, entonces ahora habría nada. Porque recuerden que dijimos, de la nada surge nada. Ahora, el punto número 4 en lo que podemos resumir esta lección es que ahora existe algo, porque vemos
todo lo que existe, estamos rodeados de una creación. Entonces, si nosotros sabemos y vemos que ahora las cosas existen, entonces, por lo tanto, debe existir algo que no tuvo un principio y que fue el que hizo que existieran estas cosas. Entonces, el punto número 5 que podemos resumir en esta lección es que las cosas no se pueden crear a sí mismas porque esto implicaría que fueran antes de ser. Y si ya eran, pues ya no hay necesidad de crearlas. El punto número 6, si alguna parte del universo no ha sido creada, entonces esta parte es superior y trascendente a las partes que han tenido un principio. Es lo que decíamos. Llamamos a Dios como un ser supremo porque ese ser supremo es diferente a los seres ordinarios, porque este ser supremo fue el que trascendió, el que trasciende y que Él hace que todo lo demás exista. Un ser que no ha sido creado es supremo. Es un ser de un orden superior a los seres creados, independientemente de dónde esté su morada. Y por último, el último punto que podemos resumir es el término de la trascendencia. Vimos en esta lección que la trascendencia tiene que ver o se refiere a un nivel de existencia. Por eso decimos que este ser supremo trasciende todo porque Él es el creador de todo lo demás. Y este ser supremo, pues nos referimos a nuestro Dios, que Él es el creador de todo el universo, de todo lo que existe, y que Él no tuvo un principio, que Él ya era antes de que todo lo demás existiera y que a través de Él todo lo demás existe. Muy bien, hermanos, entonces ese fue el tema de la creación. Cómo es que nuestro Dios es el creador de todo lo que existe y que podemos dar argumentos racionales a las personas que quieran negar esta verdad y podamos así defender nuestra fe de que nuestro Dios es un Dios creador y que Él es dueño y señor de todo este universo porque Él es el creador y nosotros somos sus criaturas. Entonces, hermanos, espero que haya sido de mucha bendición este estudio, que si tienen dudas o cualquier cosa, se acerquen con el pastor, con una servidora, para poder aclarar un poquito más las dudas que hayan quedado. Acuérdense que estos estudios, ese es el fin, o ese es lo que queremos lograr con estos estudios, confrontarnos con nuestras creencias, en dónde hemos puesto nuestra fe para que sea una fe lógica y que podamos defender nuestra fe y poder conocer más a nuestro Dios. Entonces vamos a terminar esta noche este estudio ya con la oración que tenemos al final de cada estudio, con los motivos de oración que tenemos como iglesia. Dios sabe cuál es cada uno de estos motivos. Tenemos motivos de salud por hermanos que están pasando por momentos difíciles. Nos acordamos de Yair, el sobrino de nuestra hermana Erlinda, que está teniendo esta batalla con el cáncer, con muchos hermanos que están pasando por momentos de dificultad también en su trabajo, que por cuestiones que estamos viviendo de esta pandemia han perdido su trabajo, han perdido su sustento y que están en busca de un sustento para su familia, o hermanos que han tenido que regresar ya a sus labores y que pues con todas las medidas de seguridad van a su trabajo y pedirle al Señor que los proteja en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Y por toda nuestra familia San Pablo, cada una de las familias, que Dios las proteja, que las guarde y que podamos pronto reunirnos y vernos, abrazarnos y poder juntos alabar a nuestro Dios. Esa es nuestra oración, que Él nos permita pronto regresar a esta nueva normalidad que le llaman, ¿no? Entonces vamos a orar, les invito que cierren e inclinen ahí su rostro en sus hogares en reverencia a nuestro Dios.
para tener esta oración y así podernos despedir de este estudio en esta noche. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, en esta noche, Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque eres bueno y eres fiel para con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú estás atento, Señor, a nuestro clamor. Sabemos, Padre, que tú estás inclinando tu oído hacia nosotros, Señor, y estás recibiendo, Padre, nuestra oración llena de gratitudes, de peticiones, Señor. Y sabemos, Padre, y confiamos que tú estás ahí pronto, Señor, para responder a nuestra oración conforme a tu voluntad, Señor, y alineados a esa voluntad tuya perfecta, Señor. Y sabemos, Padre, que no lo haces por nuestros méritos, Señor, sino porque hemos confiado en tu Hijo Jesucristo, quien nos trae la salvación, quien a través de él podemos ser reconciliados contigo, Padre. Gracias, Padre, por ese hermoso regalo que tú nos das. Gracias, Padre, porque mandaste a tu Hijo, Señor, a morir por nosotros, Señor, y así, Padre, hacernos limpios, puros, Señor, para presentarnos ante ti. En esta hora, Padre, tú sabes cada uno de los motivos de oración que tenemos como iglesia, Señor, los motivos de salud, cada uno de nuestros hermanos que están pasando por momentos difíciles, Señor. Te pedimos, Padre, que tú pongas a su alcance las medicinas, los tratamientos, los servicios de salud, Señor, que sabemos que hoy en día están difíciles, Señor, de conseguir porque estamos viviendo una situación de salud difícil, Señor, en todo el mundo. Te pedimos, Padre, que tú les des a ellos el tratamiento y pongas a su alcance todo lo necesario, Señor, para que puedan recuperar su salud. Sé tú, Padre, su médico de cabecera, Señor. Soba su cuerpo, Señor, soba su corazón, dales paz, Padre, y dales, Padre, esa confianza en ti, Señor, de que tú obrarás en sus cuerpos, Señor, conforme a tu voluntad. Que sea lo que pase, Señor, en su salud, con su cuerpo, Señor, tú tienes el control y no hay mejor persona de tener el control de nuestra vida, de nuestra salud, que tú, Padre. Te pedimos también en esta noche, Señor, por los trabajos de nuestros hermanos, Señor, que no tienen en este momento, Señor, en este tiempo, Señor, que están pasando por desempleo, Señor, y que necesitan traer el sustento a sus hogares, Señor. Sabemos, Padre, que nuestro trabajo, nuestra forma, Padre, de llevar el sustento a nuestra casa, lo pones tú, Señor, que tú eres nuestro proveedor. Te pedimos, Señor, por cada uno de ellos, Señor, y que tú proveas para su hogar, Señor. Sabemos que de la manera que tú lo hagas será perfecta, Padre, y ayuda a mis hermanos a confiar en ti. Sabemos, Padre, que nuestra humanidad a veces nos gana y nos hace dudar y nos olvidamos, Padre, que tú siempre eres puntual en poner el pan en nuestra mesa, eres puntual en solventar esos gastos, Señor, que tenemos como familia, Señor, y que tú nunca nos abandonas, Padre Celestial. Gracias, Padre, por esa seguridad. Gracias por esa certeza, Señor, porque a través de eso sentimos tu amor y tu cuidado, Señor. Te pedimos por mis hermanos que ya han tenido que regresar a sus trabajos, Señor, que no se han podido guardar en estos tiempos de pandemia y que están expuestos, Señor, a ser contagiados de esta enfermedad que aqueja nuestro mundo, Señor. Te pedimos pues que tú seas con ellos, Señor, y que les permitas, Padre, ir y venir a sus hogares, Señor, y que ellos puedan tener todas las medidas necesarias de protección, de higiene, Señor, para evitar contagios, Señor. Y si fuera, Padre, que tú permitieras que nos contagiemos, Señor, sabemos, Padre, que tú estarás ahí con nosotros, Señor, y que nos has de ayudar a salir adelante, Señor. Danos esa certeza, danos esa confianza, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú seas con nosotros, Señor. Te pido, Padre, que seas con cada uno de nuestros hermanos que son parte de nuestra familia de la Iglesia San Pablo, Señor. De esta familia hermosa, Señor, que tú nos has dado, Señor, en tu iglesia. Y que cada una de estas familias, Señor, confíen en ti, Señor, y cualquier situación, Padre, que ellos estén pasando, que confíen, Señor, que tú estás con ellos, Señor, y que tú los has de sacar adelante, Señor. Tráenos paz, tráenos tranquilidad, Señor, en estos tiempos tan difíciles, Señor, en estos tiempos que
la tranquilidad y la paz a veces escasean, Señor. Sé tú nuestro protector, sé tú nuestro guía, Señor, y bendícenos, Señor, en esta semana que iniciamos, Señor. Sé con cada uno de nosotros, Padre, y quédate, Señor, con nosotros, porque te lo pedimos todo, Padre, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, muchas gracias por haber estado en este estudio. Gracias a nuestra hermana Dianita, que está ahí conectada. Gracias por sus comentarios. Y en verdad, el propósito de estos estudios es precisamente eso, lo que dice nuestra hermana, que nos lleve a conocer más a nuestro Dios y de su grande amor por nosotros y poder defender esa fe que tenemos en nuestro Dios. Entonces es un gusto, siempre es un gusto estar con ustedes, hermanos, se les extraña. Les mando un gran abrazo, un gran beso a cada uno de ustedes y nos vemos en la próxima. Que tengan muy buenas noches y bonito inicio de semana. Nos vemos.